de la grabación. Vamos a empezar con la tercera clase de nuestro curso online de Transact SQL. Acá lo que vamos a ver, tratar de ver hoy, son algunos tipos de datos ya muy distintos a los que veníamos viendo en las clases anteriores, que son los más tradicionales, por decirlo de alguna forma. Acá vamos a ver otros tipos de datos que no son tan tradicionales, pero que son de mucha utilidad en un montón de situaciones. Uno de ellos es el tipo de dato TBP o de tipo dato tabla. A ver, ¿quién les ha pasado alguna vez que lo que quieren hacer es mandar una tabla como un parámetro de entrada a un store procedure? Bueno, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo mando una tabla a un store procedure como parámetro de entrada? ¿Existe un tipo de dato tabla así como tipo de dato? Sí existe. Desde SQL 2008 esto existe y es lo primero que vamos a estar viendo hoy como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agarrar y empezar a hacer algunos ejercicios con TBP y vamos a ver en qué casos uno los podría utilizar y cuál sería una buena práctica de TBP, ¿no? Voy a hacer algo tradicional. Voy a crear una tabla para guardar órdenes, por ejemplo, órdenes de compra, facturas, es indistinto en este caso. Voy a crear su tabla cabecera, donde tengo código, número de orden y fecha de la orden, ¿sí? Y después vamos a crear su tabla ítems, detalle. Número de la orden, que es el que estaba arriba, código del producto y cantidad. Esto es un modelo reducido de muchas tablas que ustedes tienen como cabecera de detalle, pero no deja de ser el mismo tipo de modelaje. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que estas tablas, yo lo que quiero hacer es insertarle, obviamente, datos en la cabecera y en el detalle. Lo vamos a hacer por un store procedure, o sea, vamos a crear un store procedure para la cabecera y vamos a crear un store procedure para el detalle. Entonces, muy sencillo, creamos nuestro store procedure que inserta la cabecera, que recibe los datos de cabecera. Acá hace el insert. Acá estamos viendo ya algunas instrucciones que después vamos a ver en mayor detalle, pero por ejemplo, esta tabla tiene un autonumérico y como tiene un autonumérico, digamos, lo que hace es, digamos, levantar esto, el último valor autonumérico disponible, ¿sí? ¿Me escuchan todos ahí? Porque algunos no están teniendo audio. ¿O es solamente Juan que no tiene audio? ¿Tienen audio? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Juan, no sé, revisa tu instalación, por favor, ¿sí? O salí y vuelve a entrar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá, ¿sí? Nuestro store procedure que hace el insert en la cabecera. Ya lo creamos recién. Nuestro store procedure que hace insert en los detalles. Nada que no hemos hecho durante muchos años. ¿Qué sucede? Supongamos que ahora quiero insertar una factura que tiene 4 líneas. Entonces, ¿qué me va a obligar esto? Me va a obligar a llamar al store procedure por un lado de la cabecera, aquí, y por el otro lado, ¿sí? Acá, a llamar tantas veces al store procedure de las líneas. En este caso, por ejemplo, 3 líneas que vamos a insertar, ¿no? Entonces, haremos una transacción seguramente, si lo tenemos un poco más complejo, y lo que haremos acá es insertar cabecera y detalle, y ahora hacemos un select a la cabecera y a los ítems, y está perfecto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces mi aplicación en el store procedure de detalle fue de la aplicación a la base de datos? Tantas veces como líneas tengo. Con lo cual, si ahora tengo 1000 líneas, estoy yendo 1000 veces de mi aplicación a la base de datos. Y a eso se lo llama round trip. O sea, lo que tengo que evitar, o lo que uno trata de reducir en las bases de datos, la cantidad de llamadas que tengo de una aplicación a una base de datos. Entonces, el TBP o el tipo dato TBP puede venir a resolver esto. Entonces, le vamos a hacer una reingeniería a este ejercicio que estábamos haciendo recién, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo se crean los tipos de datos TBP. Cuando hablamos de un tipo de dato, esto que vamos a crear, este objeto, va a estar residente en la base de datos que lo hagamos. En este caso, yo lo estoy haciendo en la TMDB por una cuestión que ya lo expliqué en la primera clase, para que se puedan resetear las cosas, pero si ustedes lo crean en su base de datos de usuario, va a quedar como tipo de dato y no es que voy a tener que
cuando reinicio el servidor, volverlo a crear. Entonces, es muy sencillo de crear. Pongo create type, nombre del TBP, y después lo defino como si fuera una tabla. As table, y le voy poniendo, ¿no? Todos los campos y tipo de datos que hagan falta. Igual que una tabla, pero como tipo de dato. Lo definimos. Y ahora vamos a hacer una reingeniería a ese store procedure. ¿Y cuál es la idea? Hacer uno solo que inserte cabecera y detalle todo junto. Entonces, a este store procedure lo vamos a llamar create proc, ¿sí? TBP order entry. Esto va a recibir, por ejemplo, el código de cliente, que esto es de la cabecera. Los ítems no van a venir como si fuera el tipo TBP param, ¿sí? Que es el que acabamos de crear recién, que está acá. ¿Está bien? Este es el que acabamos de crear recién, ¿sí? Entonces, este ítem viene como TBP param. Le puedo decir que sea de solo lectura. Esto va a hacer que sea mucho más eficiente porque podría llegar a modificar los datos que vienen por el arreglo, por el array, digamos, de datos. Y después me va a devolver la orden y la fecha de la orden. Entonces, miren qué sencillo que es esto. Este ítems, que es del tipo TBP, como es un tipo dato tabla, TBP tail value type, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es insertar, por ejemplo, acá ven la cabecera, con los datos de la cabecera. Hasta acá es sencillo. Le estoy insertando la order date, el cliente, fecha y cliente. ¿Y después qué hago? Inserto en los ítems, y hago un select from @items. ¿Ven? Estoy haciendo un insert select, una instrucción muy sencilla en Transact SQL. ¿Qué quiere decir? Que los TBP siempre los voy a poner como si fuera un from. Entonces, con esta técnica que estoy haciendo yo acá, voy a hacer un solo store procedure, ¿sí? Y lo voy a llamar una sola vez. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora que es declarar mis variables. T, por ejemplo, que son los ítems, la voy a declarar como TBP param, que es el tipo dato TBP que acabamos de armar nosotros. Voy a insertar, porque es como si fuera una tabla, ¿no? Dentro de ese T le estoy insertando acá todos los ítems. ¿Ven? Pero esto es en la aplicación, en la capa de la aplicación. Si usan .NET, obviamente que, o sea, el driver o DBC, reconoce este tipo de datos. Lo pueden trabajar directamente de las clases, no hay ningún problema. Y después voy a llamar una sola vez a mi store procedure. Le voy a poner el nombre, le voy a pasar T, que es, digamos, el TBP, y con una sola ejecución vamos a tener el mismo resultado que tuvimos anteriormente. Ahora tengo la orden número 2, ¿sí? La orden número 2 con estos registros. Entonces, si yo quiero pasar una tabla como parámetro de entrada para poderla usar en el SQL Server, la respuesta técnica de Transact SQL es tipo dato TBP. ¿Se pueden usar otras técnicas? Sí, pero esta es la más eficiente. Recuerden que siempre todo lo que está pensado para es mucho mejor que todo lo que es un truco para resolver un problema. Este sería un ejercicio, una forma, digamos, de atacar y para lo que igual se puede usar TBP. Otro ejercicio muy interesante es el que vamos a ver ahora. Vamos a crear una tabla clientes acá, ¿no? Entonces tiene un ID autonumérico, clave primaria, un nombre, char 30 y una provincia, char 20. Vamos a crear clientes. ¿Qué vamos a hacer con clientes? Le vamos a crear un tipo TBP llamado clientes param. Y acá lo voy a llamar asTable, va a ser mucho más sencillo, y le voy a pasar solamente un ID. Este es un ID. ¿Sí? ¿Qué vamos a crear ahora? Un simple store procedure que va a recibir este ID y acá puede recibir uno o más de uno. Entonces lo voy a llamar como TBP param, como vimos anteriormente, y como sabemos que es una tabla, simplemente escribo una query que diga select lo que fuere, from clientes, where, en este caso ID, select ID, from, @ID. ¿Sí? Entonces con esto yo me garantizo de que si, por ejemplo, acá inserto cliente 1, cliente 2, cliente 3 y queremos probar este store procedure, vamos a ver que, por ejemplo, acá estoy diciéndole que voy a traerme el cliente 1 y el cliente 3. ¿Lo ven? Porque declaro la variable cliente param
A la aplicación le digo, insertame el 1 y el 3 y después ejecuto el store procedure y esto va a traer el 1 y el 3. Si acá le hubiese dicho, tráeme solamente el 1, ¿no? Esto va a traer solamente el 1. Esta es una forma de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver que en SQL 2016 y 2017 hay otras instrucciones para un separado por coma recibido de un store procedure, poderlo, digamos, transformar en algo parecido a esto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué ventaja tiene TBP? Que TBP está a partir de SQL 2008 y las otras funcionalidades están a partir de 2016. Entonces, va a depender un poco de qué SQL tengamos para determinar qué técnica vamos a usar. ¿Alguna consulta con TBP que alguien quiera hacer? Este tipo de datos es nativo del SQL, es muy eficiente este tipo de datos y estas son algunas de los usos que uno le puede dar en el marco, digamos, de la programación de Transact SQL, ¿sí? Bueno, esto tenemos TBP. Mientras si alguno tiene alguna pregunta, la hace por chat, ¿ok? Vamos a ver ahora otro tipo también de datos, que este es un poquito menos conocido. O sea, a ver, levante la mano quienes nunca conocieron TBP. Levanten la mano todos los que, bien, un montón, ¿sí? Que no conocen TBP, o sea, que nunca lo escucharon, ¿sí? Bien, este tipo de dato quizás es menos conocido todavía. ¿Qué es este tipo de dato? Muchas veces necesitamos resolver un árbol jerárquico. Por ejemplo, un menú de la aplicación es un árbol jerárquico. Tiene un padre e hijos, n hijos. Por ejemplo, una explosión de materiales es un árbol jerárquico. Las cuentas contables son árbol jerárquico, ¿no? Cuenta, subcuenta, y así podemos encontrar un montón de ejemplos. Una tabla de recursos humanos, donde guardo empleados, también es un árbol jerárquico, porque tengo seguramente un jefe ID, Maxi depende de fulano, Pepe depende de sultano y así sucesivamente. El tema es, ¿cómo yo diseño en una tabla sola este tipo de modelos? A ver, ¿cómo modelaríamos una tabla? Por ejemplo, de empleados, donde tengo, obviamente, un legajo y después ese legajo tiene un jefe. Entonces, la forma clásica de hacer eso, seguramente, que esa tabla tenga algo así. Legajo, por ejemplo, coma nombre, coma, legajo, jefe. ¿Sí? ¿Le suena alguna tabla de esto? A ver, levante las manos quienes han diseñado así, ID, padre ID, ¿no? En la misma tabla. Bueno, este modelo, chicos, es desde el año 1970 y lo seguimos usando. Pasaron un montón de años, ¿sí? Por debajo. El problema de este modelo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene un árbol? Un árbol, además, tiene, por ejemplo, en qué nodo estoy de la jerarquía, ¿no? En qué nivel estoy de la jerarquía. Y se empieza a complicar cuando, obviamente, el árbol es más grande, y ni hablar cuando yo le digo, por ejemplo, operaciones como, quiero actualizar el 10% del salario a los niveles 2 de la jerarquía. Ok, ¿y cómo sé cuál es el nivel 2 de la jerarquía? ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el árbol, ¿verdad? Para poder decir con algún criterio cómo hacemos eso. Bueno, yo les voy a pasar un ejercicio, vayan pensándolo. El ejercicio va a ser un ejercicio interesante que tienen que resolver, que es justamente armar un padre-hijo con el viejo método, buscar cuál es el nivel y hacerlo con el nuevo método, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, SQL, además de los tipos de datos, digamos, estructurados, relacionales, tiene tipo de datos no relacionales. Y uno de ellos es el tipo de datos jerárquico. ¿A qué se llama tipo de datos no relacionales? Son tipos de datos más potentes, que no vienen mucho del mundo relacional. Están hechos en .NET dentro de la base de datos. No hay que activar nada adicional. Vienen embebidos dentro de la base de datos, pero vamos a ver que su tratamiento es bastante particular por el tipo de datos que vamos a trabajar. Uno de ellos es el jerárquico. Está disponible a partir de SQL
2008. O sea, tenemos, digamos, para poderlo usar. Vamos a verlo en vivo. Vamos a ver cómo funciona con algunos ejemplos. Yo lo que les recomiendo es que este ejemplo sí es un poco más complejo lo que estuvimos viendo, por lo cual, más allá de lo que yo muestro en el video, les aconsejo que lo puedan ejecutar, porque si no, no lo van a poder entender. Yo acá que voy a crear, ¿sí? Primero un esquema. Un esquema es un contenedor de objetos. Si no creo esto, todos los objetos van como DBO. Y si todos los objetos van como DBO, no tengo forma de ordenarlos, agruparlos. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que si esto es una tabla de recursos humanos y puedo tener más tablas de recursos humanos, voy a crear su esquema recursos humanos. Para el tipo, no es que esto está pensado para el tipo jerárquico. Sirve para cualquier cosa que queramos diseñar. Un buen diseño de base de datos deberían ustedes tener esquemas todos distintos de DBO. ¿Sí? Casi nadie usa los esquemas. ¿Sí? Y yo les hago un ejemplo muy sencillo. Acuérdense, si alguien puede entender un modelo sin un manual, el modelo es bueno. Y si yo vengo acá y Adventure World le hago clic, voy a tablas y me fijo en Adventure World, que tengo algunas DBO, pero después tengo, ¿ven? Recursos humanos, personas, production. Es como que tengo mis módulos armados. Entonces, si yo quiero saber una tabla de ventas, las tengo todos los módulos de ventas acá. No tengo que ir a preguntarle a José documentación que me diga cuáles son las tablas del módulo ventas. Eso era de vuelta en otra época de la historia. Y yo acá encima en las tablas entiendo lo que dice. Estos son los clientes. ¿Sí? Esto estamos hablando, por ejemplo, acá de producción, ¿no? Este modelo, los productos. Bueno, es muy, muy interesante usar esquemas para ordenar nuestro diseño. Pero vamos a nuestra tabla. Vamos a nuestra tabla que va a tener un tipo de dato de los más avanzados que tiene Transact SQL. Acá vamos a crear una tabla empleados. Yo para representar un empleado, primero les voy a mostrar los datos relacionales, los estructurados, que necesito funcionalmente para un empleado en cualquier esquema. El empleado, ¿está bien? Esto de tipo dato entero, el legajo, por ejemplo, o el ID interno. El nombre y qué, digamos, puesto tiene dentro de mi organización. Estos son los tres datos que realmente a mí, a ver, tengo más datos, pero para simplificar la tabla, con estos tres me alcanza. Ahora, para guardar una jerarquía, en el modelo 1970 teníamos, digamos, el empleado ID, el jefe ID. Acá lo vamos a representar con este tipo de datos. Fíjense, por un lado, yo le voy a decir que voy a tener un nivel, como cualquier árbol. Y esto, ¿sí? Un nodo. Vamos a empezar con el nodo. Un nodo. ¿Esto qué es el nodo? Tipo de dato jerárquico. Es un tipo de dato, de hecho me lo pintó en azul. Es más, es clave primaria y yo encima le digo que sea clúster, o sea, que sea de su índice principal. Después voy a tener un nivel, que ese nivel es de este dato. Fíjense esto, a ver, ¿qué le vende raro a esto que está acá? Que estoy llamando a un qué. A ver si alguien me dice ahí, ¿a qué estoy llamando ahí? A un qué, punto algo. ¿Qué es esto que está acá? ¿Un qué? De otro cualquier lenguaje. Ustedes ponen objeto punto algo. ¿Qué es eso? Un método, ¿verdad? Sí, estoy llamando al método getLevel del tipo de datos jerárquico. Con lo cual, si ustedes van a la documentación del tipo de datos jerárquico, se van a encontrar con un montón de métodos que algunos de ellos vamos a usar. Como estoy usando un método, este tipo de datos se lo llama tipo de dato de objeto. Es un tipo de dato del mundo de objetos y no de un tipo de dato relacional. Para los que dicen que las bases de datos son 100% relacionales, acá les saco un mito. No, desde el año 2008 SQL Server soporta algunos tipos de datos de objetos como estos, donde tiene sentido. Entonces acá le estoy diciendo tráeme el nivel. ¿Sí? Y acá tengo mi jerarquía armada con un tipo de dato más avanzado que lo que estamos usando actualmente. Es más, soy más complicado y le voy a decir que me creo un índice único. Básicamente lo que le estoy diciendo acá es que si creo un índice único no permito registros duplicados para la tabla que acabamos de crear para nivel y nodo. ¿Por qué? Porque
yo quiero, digamos, en mi modelo de negocio que esto no tenga dos registros duplicados para la suma de nivel sobre nodo. Y van a ver que es transparente, ¿ven? O sea, como es un tipo de dato, es como el date, como el time, como el string, como cualquier tipo de dato. Bueno, el tema ahora cómo insertamos registro acá, ¿no? Porque es más complicado. Entonces, cualquier árbol, lo primero que tiene es un nodo raíz, ¿ok? Si no tenemos un nodo raíz, no podemos empezar con nuestro árbol. Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo acá. Voy a hacer un insert, con instrucción insert normal, ¿sí? Le voy a pasar el nodo, le voy a pasar el empleado, le voy a pasar el nombre y el título. ¿Por qué no le paso el nivel? No le paso el nivel porque el nivel que tenemos acá es un campo calculado, que lo va a traer con el método que hicimos. Entonces, ¿cómo le pasamos los valores? El tipo dato jerárquico tiene métodos. Entonces, uno de sus métodos es decir, voy a generar un root. ¿Sí? Entonces, fíjense que le estoy diciendo, del tipo dato jerárquico, generame un root. Esto va a ser un número binario, que ahora vamos a ver, que a mí muy poco me importa, porque la base de datos lo guarda muy óptimo eso. Este es el legajo de David y este es el gerente de marketing. Entonces vamos a insertarlo a David, que es el gerente de marketing. Y ahí lo tenemos a David como gerente de marketing. Si hacemos un select, así, les voy a mostrar la tabla entero, así. Primero empezamos a entenderlo. ¿Sí? Acá vamos a llamar a esta tabla. Fíjense, esta es la tabla que acabamos de crear nosotros, ¿no? Acá tengo tipo de dato normal, por decirlo. Tipo de dato normal, tipo de dato normal. Miren la representación del nodo. Es un binario, es un objeto. ¿Qué nivel está David? Es el nivel 0, es correcto. Es el primer nivel de mi organización. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aparecer personas, o no, digamos registros, si lo queremos ver, digamos, de una mejor forma, que van a ser hijos, por ejemplo, de David o hijos de otro hijo, de otro hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo guardo ese hijo? ¿Sí? Antes de guardar ese hijo, si por ejemplo yo quisiera ver, ven acá, este nodo que está acá, lo quisiera ver con algo un poco más alegre, también puedo decirle, ven, select order node punto a tu string, otro método. Este toString, los que usan .NET lo conocen bastante. Y acá, si ejecutamos esto, nos vamos a encontrar que ese 0x que estaba acá lo representó con una barrita. Obviamente que si usan un driver adecuado, quiere decir, muchas veces, ¿qué les pasa a los programadores? Actualizan al SQL 2012, 2014, 2016, 2008, y el driver que usan es el SQL estándar, o sea, el del SQL 2000. Entonces, .NET, si usan el del SQL 2000, no ve esto como tipo de dato, porque el driver no lo entiende. Entonces, los drivers, el SQL Native Client, que es el que tienen que tener ustedes actualizados, tienen que ser acorde al motor de base de datos. Con lo cual, si usan, por ejemplo, Net, en Net esto lo van a ver como un tipo de datos más, como el date, como el datetime, como cualquiera. O sea, acá estamos viendo todo de Transact SQL, pero digamos en su aplicación, si usa el ODBC adecuado, lo van a ver de forma correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una persona, pero ¿qué pasa a esa persona que yo voy a agregar que depende de esto? Es un poco más complejo, porque yo no puedo decirle el ID padre es igual a 6, ¿no? Que era el ID original. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Por ejemplo, voy a declarar una variable manager del tipo dato jerárquico. Después le voy a decir que select@manager es igual a tipo dato jerárquico.getRoot de la tabla recursos humanos. Entonces, dentro de este @manager me va a estar representando el binario de el único root que tengo en este caso. Y después, ¿qué le voy a decir? Insertame en recursos humanos exactamente igual como hicimos antes, pero ahora con otro método. Debe decir que del @manager, que es el que tenía como binario, ¿está bien? Esta persona depende del @manager, ¿sí? O sea, es hijo, o sea, es un subordinado. ¿Ven que tengo dos valores acá? Bueno, en este método, ¿por qué? Porque acá puedo hacer cosas mucho más complejas, como por ejemplo decir, depende de un nivel directo, depende de dos niveles hacia abajo, bueno, poder jugar con un montón de variables, ¿eh? Y después vienen acá los datos relacionales. Este es el legajo 46, es Arilla y es la especialista en marketing. Entonces, si insertamos este segundo registro,
a nuestro árbol y volvemos a hacer el select que hicimos hace un ratito, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. David está en la barra, es el root, es del nivel 0 de mi organización, ¿sí? Sarilla, ¿sí? Es del nivel 1 de mi organización y depende de David. Fíjense que ven que puso acá barra 1. Esto me está haciendo una representación para entender, digamos, de dónde, de quién depende. Si yo lo hago en forma binaria y lo quiero representar en un reporting service, en cualquier modo, también lo puedo hacer. Por el tipo de dato. Bueno, podríamos hacer algo más complejo ahora, ¿no? Podríamos crear un store procedure. Este store procedure recibe, ¿ven? Datos relacionales. Decime tu legajo. ¿Cuál es el legajo de tu jefe? Pues no, ¿cuál es el binario de tu jefe? Va a ser medio difícil que digamos, el usuario lo escriba en algún lado. Decime cuál es tu legajo. Decime cuál es tu nombre. Decime qué, digamos, qué puesto ocupas en la organización. Con esos datos, declaramos el nodo del tipo dato jerárquico, hacemos un select de ese nodo, donde, ahora sí ponemos where, no hacemos el get root, ¿no? Porque no sabemos de quién me lo está pidiendo, where es igual a tal legajo. Entonces, en esta variable nodo del tipo dato jerárquico voy a guardar el binario de tal ID. Voy a agarrar después, si quiero hacer el insert, como hicimos hace un ratito recién, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, crear, por ejemplo, este store, para que vean que se puede integrar, es un dato más, simplemente mi aplicación, ¿yo qué le digo? Bueno, llamame el store de agregar empleados, le estoy pasando, este es el padre, ¿no? Del 6, o sea, el legajo 271 depende del 6. Se llama John y es un especialista en marketing. Del 6 también depende del 119, pero por ejemplo, el 269 depende del legajo 46 y el 272 depende del 271, que es John en este caso, que acabamos de crear recién, ¿sí? Entonces, agregamos a nuestros empleados en nuestra jerarquía y si volvemos a hacer un select de la tabla, tan select muy sencillo, vamos a ver toda nuestra representación jerárquica completa y el nivel es en caliente, porque lo puedo calcular en caliente. Entonces imagínense ahora un proceso que diga, por favor actualizame el nivel del salario dependiendo de tal nivel. Y eso lo ingresa un usuario en su aplicación. Diga, mira, 10% para nivel 1, 20% para nivel 0, 50% para nivel 3. Qué buenos niveles de salario, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo hacemos ese update, no? Update, salario igual a salario por 1.20, where, ¿sí? Nivel igual a tal cosa. ¿Se entiende? Algo tan sencillo como eso sería. Entonces yo después los voy a desafiar a que arman a esto sin este esquema, porque el nivel no lo van a tener, o sea, ¿cómo lo resuelven esto? ¿No? O sea, ¿cómo lo podrían hacer este proceso de otra forma? Después podemos hacer consultas sobre el tipo de dato jerárquico, ¿no? Podemos agarrar y, por ejemplo, decir, mire, declaro una variable jerárquica. Represento su binario, ¿no? Acuérdense. Y le digo, esto es el empleado 46, por ejemplo. Decime el binario del empleado 46 y le puedo decir, por ejemplo, quién depende del 46. ¿Ven? Hago una query ahora y digo, where, mi binario, todos los descendientes, ¿cuántos niveles? Un nivel para arriba, un nivel, 2 niveles, 3 niveles. ¿Cuántos niveles quiero recorrer el árbol a partir del empleado 46? En este caso le pongo 2 niveles, ¿sí? Y me voy a encontrar, ¿sí? Bueno, que no tengo a nadie, ¿no? Que depende, vamos a poner acá, acá, ¿sí? Tenía que haber aparecido alguno. Que capaz me equivoqué yo en algún ejemplo ahí. Bueno, ¿sí? Después lo reviso. Pero fíjense cómo es, acá es sencillo, ¿sí? Le pongo en cuántos niveles quiero que busque o no busque. Lo mismo los subordinados del 46, ¿sí? O sea, ¿cuántos tengo subordinados del 46? ¿Qué estoy haciendo acá? Where, ¿sí? El nodo getAscensor 1. ¿Está bien? O sea, estamos yendo para el otro lado, digamos, ¿no? Y ahí me estoy encontrando que el empleado 269, ¿sí? Está dependiendo, digamos, de esta persona que está acá. Entonces, ¿qué me origina este tipo de dato?
simplicidad para manejar estas cosas complejas. Entonces, yo lo que, y acá por ejemplo traemos el root, como les mostré antes, por ejemplo, ¿cuál es el root? No sé cuál es el root, puede ser que el nodo es igual a 0, o el nivel es igual a 0, o directamente where nodo jerárquico igual a getRoot, ¿sí? Y acá me dice que el root, en este caso el dueño, o sea, el CEO de la compañía, o el raíz, es David. Entonces, es un tipo de dato muy interesante, hace muchos años que está en SQL Server, muchas veces no tenemos casos de jerarquías complejas, porque un menú la verdad que no termina siendo compleja, pero una explosión de materiales o de cuentas corrientes puede ser algo de muchos niveles de jerarquías y que cuando tenemos mucha cantidad de registros empiezan a ser cursores para recorrer eso y procesarlos. Entonces volvemos al primer ejercicio que vimos. ¿Se acuerdan que yo les hice hacer un ejercicio que tenía doble sentido? Porque, ¿cuál era el sentido de ese? Con un cursor les dio 13 segundos y con una instrucción, digamos, no iterativa, les dio 1 segundo. Y en la primera clase vimos que Transact SQL estaba pensado para procesos, es más eficiente para procesos no de cursores. Entonces, si yo ya pienso mi modelo de esta forma, es probable que después todo lo que siga atrás lo pueda hacer más eficiente. Obviamente que muchos de ustedes me dirán, che, Maxi, ya tengo esto pensado, ¿cómo optimizo lo que ya tengo pensado? Y eso también lo vamos a ver sin destruir la tabla ni crear tablas con estos objetos. Pero sepan que para modelos jerárquicos, y sobre todo si hay volumetrías, a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con explosiones de materiales muy grandes, y acá es usar, digamos, un arma muy poderosa que tiene Transact SQL. Por ejemplo, este cliente tenía una explosión de materiales y hacía un recálculo de precios estimados en esa explosión de materiales. Sí, cuando ponían a procesar el trabajo tardaba entre 40 y 50 minutos, porque obviamente hacían un cursor para recorrer la explosión de materiales, etc. Se transformó, digamos, esa tabla, se hizo una migración primero a algo sin tocar la tabla, que vamos a verlo después, que se llaman CTE, que es una instrucción de Transact SQL, y se bajó de 50 minutos a 15 minutos, pero ya el cliente quería correrlo más rápido eso, con lo cual lo que se terminó haciendo es una tabla más avanzada, como esta que estamos viendo acá, y los tiempos de respuesta estaban entre el minuto y los 2 minutos. Entonces, obviamente, si a mí los 40 no me genera un problema, no voy a tocar la tabla, ¿ok? Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda con esto? Ahí me está preguntando Juan, si tiene un método en un objeto, ¿verdad? Hay más objetos que no sean tipo... no te entiendo la pregunta, Juan. O sea, estos tipos de datos tienen métodos porque son tipo dato objeto. El date no tiene método, por ejemplo, pero el XML va a tener método. O sea, porque están implementados como un objeto dentro de la base de datos, pero nativamente, ¿no? O sea, y performantemente, o sea, tienen todo lo que tiene que tener como tipo de dato en sí. Bien, pasamos de jerárquico, que tiene su uso bien claro, ¿sí? A algo un poquito más simple, mucho más simple, pero bastante efectivo. Estas son estas cosas que son sencillas, que yo recomiendo que estén en todas las tablas, porque en algún momento alguien las va a usar, y el costo de tener esto en las tablas es casi cero. El tema del costo, y el costo de no tenerlo puede ser amplio. ¿Qué es esto? Algo que se llama row version. Antes se llamaba timestamp, pero el timestamp que implementa SQL Server no es el timestamp de ANSI. Entonces lo está sacando Microsoft al timestamp. Es muy parecido a esto, pero los que usan timestamp deberían empezar a usar esto. Y los que nunca vieron esto, bueno, es un buen momento para verlo. Voy a crear una tabla y yo les voy a contar algunos casos donde esto se puede usar. Voy a crear una tabla, por ejemplo, que tiene un ID, un nombre, una fecha, y acá este es el tipo de dato que vamos a ver ahora. Última versión, tipo de dato row version en mi SQL Server. ¿Qué hace el row version? Básicamente mantiene un hexadecimal de forma automática cada vez que se inserta un registro, cada vez que se actualiza ese registro, ¿no? Entonces miren esto. Voy a insertar un registro con nombre Pepe, que aparece en todos los ejemplos. Hacemos un select de tversion y fíjense lo que sucede. ID 1, Pepe, vamos a anotarlo, ¿ven? 0x
termina en 7dB. Entonces vamos a poner acá, lo anotamos para tenerlo como referencia, ¿eh? Vamos a anotar los últimos 3 números, 7dB, ¿sí? O sea, lo hizo solo la base de datos. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar otro, Juan. Vamos a insertar a Juan, ¿sí? Insertamos a Juan, hacemos de vuelta la consulta y nos encontramos con que Juan es 7DC. O sea, los que conocemos hexadecimal vemos que está siendo incremental esto, ¿no? Entonces tenemos ahora el 7DC, por acá. Hasta acá no me aporta mucho, en principio. ¿Qué es lo más jugoso que tiene esto? Que si yo modifico un registro, por ejemplo, el registro A, el ID 1, ¿se acuerdan? El ID 1 era ¿cuál? 7dB. Si yo lo modifico, esto, vamos a modificarlo, le ponemos cualquier cosa, un update cualquiera que le haga, automáticamente la base de datos, sin decirle nada, ese 7dB empieza a tener 7dd. O sea, es incrementar con 7dC. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Dos usos puede tener. Un primer uso es todo lo que se llama bloqueos, pero bloqueos a nivel lógico, no a nivel físico en la base de datos. Un ejemplo de bloqueos. Supongamos que yo estoy levantando el maestro de un cliente. Ahí los chicos, no sé si están los chicos de Neuquén, pero imagínense, ustedes están levantando un maestro de un cliente de un banco, ¿sí? Entonces, estoy levantando mi maestro de clientes, ¿sí? Y tiene 48.000 campos el maestro de cliente. Entonces estoy en mi computadora, levanto ese maestro de cliente y hace una modificación. Por ejemplo, le vamos a modificar la dirección de esa persona. Ahora bien, al mismo tiempo que yo levanto este maestro de clientes, Maxi, otro usuario en otro puesto también lo levanta. Al mismo tiempo, hacen la misma búsqueda. Con lo cual, hasta ese momento, tienen la misma versión de los datos. ¿Qué va a suceder? Si Maxi modifica la dirección y la inserta, actualiza, y después que Maxi lo hace, viene Silvia y actualiza, por ejemplo, la fecha de nacimiento, porque estaba mal, como Silvia no actualizó la dirección, lo que va a pasar es que va a pisar lo que hizo Maxi, ¿se entiende? Porque tiene la versión anterior. Entonces, y en el medio Maxi le metió un cambio, y en ese momento no levantó el dato. ¿Cómo es una forma de poder evitar este tipo de bloqueos lógicos? Bueno, una forma muy sencilla sería, yo me levanto todo el registro y antes de guardar, yo debería verificar campo a campo si algo cambió entre mi foto original y antes de persistir. Si algo cambió, quiere decir que en el medio, mientras yo estaba editando mi ventana, otro se me metió y modificó otra cosa, y si no, y tendría que poner alguna lógica en la aplicación para resolver esto. Campo a campo no tendría que hacer eso. Una forma muy sencilla con este tipo de datos, ¿cuál sería? Yo me levanto todo el registro y me traigo el last version, ¿sí? A mi aplicación. Entonces me traje, por ejemplo, en el primer momento traje 7dB. Cuando voy a grabar, comparo el last version, digo, che, ¿qué last version tenía? 7dB. ¿Cuál tengo ahora? 7dB. Si tengo el mismo, no hubo update del registro, lo vimos. Si tengo distinto número, quiere decir que alguien me versionó el registro en otra ventana. Y ahí haré lo que tenga que hacer, pero no lo hago campo a campo. Al no hacerlo campo a campo, esto me garantiza, primero, que, digamos, performance, ¿no? Porque tendría que evaluar un solo campo contra todos los campos. Otra, ¿qué pasaría si me cambian, digamos, me agregan un campo nuevo? ¿Cómo resolvería eso si lo hago campo a campo? Tendría que ir cambiando mi aplicación. O sea, un engendro, básicamente. ¿Sí? O no lo resuelven, ni se les ocurra hacerlo por bloqueos, ¿no? Porque se hacen por bloqueos físicos. Mientras uno modifique, el otro tampoco podría modificar. Una locura, digamos, o sea, desde lo conceptual. Entonces, este es un muy buen atributo para poder resolver eso. Y otro que puede llegar a ser algún sistema de sincronización. Si yo necesito hacer interfaces contra esta tabla y, por ejemplo, llevarme las novedades, ¿cuáles son las novedades? Registros nuevos y registros que se modificaron. Con lo cual, si yo tendría una tabla de interfaz que diga el último registro procesado fue el 7DA, me traigo todos los mayores a eso y me los llevaré al otro lado, ya sean insert o sean update. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, este tipo es muy simple de implementar, ¿sí? Hace un hash, básicamente,
y los maneja automáticamente la base de datos sin ningún sobresalto, ¿sí? O sea, por eso se los muestro. Muy pocos lo conocen, ¿sí? Y digamos, lo que tiene de ventaja, obviamente le puedo crear índices, ¿sí? Al tipo de dato y voy a hacer estas cosas, ¿no? Preguntar, ¿sí? El mayor a esto. Podría tener una tabla de sincronización, acá le estoy armando una tabla de sincronización, ¿no? Cuál fue el último sincronizado, insertar, bueno, y trabajar, digamos, con este tipo de esquemas. ¿Yo qué recomiendo con esto? Miren, esto existe desde hace muchos años, no tiene un gran costo adicional, por no decir casi nada. Yo solo recomiendo que lo pongan a todas las, cuando un cliente me pregunta, ¿qué hago, Maxi, con esto? A todas las tablas, en algún momento lo vamos a usar esto. Cuando lo usan se acuerdan que está esto y es muy potente. Entonces, después la tabla con muchos registros es difícil, digamos, de aplicar. No, Pablo, ¿cuánto recarga el sistema? Es casi imperceptible esto, por eso te aconsejo que lo agregues a todas. ¿Me entendés, Pablo? O sea, a menos que tengas una tabla que tenga una volumetría de miles de millones de registros, ahí lo podríamos evaluar, pero como criterio principal esto, es más, muchos sistemas World Class, o sea, ERP, CRMs, etcétera, ya vienen con esto, ¿sí? Esto es mucho mejor que poner última fecha de modificación, porque si ustedes ponen última fecha de modificación, el que actualiza eso es la aplicación. Y acá de cualquier update que yo meto de cualquier lado, el tipo lo modifica. Si yo lo hago de la aplicación y después viene alguien por Management Studio y me hace un update y no tocó última fecha de modificación, rompimos lo funcional. Entonces hay que pensar que sea siempre uniforme estas cosas. Si no dicen, ah, pero no tendría que haber entrado el Management Studio. El no tendría, guárdenlo para el mundo ideal, para Disney. ¿Está bien? En el mundo de los sistemas, el no tendría sucede y hay que contemplarlo. Si no lo contemplamos, podemos tener problemas. ¿Ok? Simple, muy, muy, muy sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Vamos a pasar a otro. ¿Sí? Vamos a pasar a otro tipo de datos. A ver. Vamos a pasar a uno que vamos a hacer así. Vamos a pasar acá, a este que está acá. A ver, ¿quiénes están guardando? Levanten la mano, bajen la mano los que ya la tienen ahí, que no, que la anterior pregunta, por favor. Levanten la mano quienes les toca trabajar con tipos de datos XML, de alguna forma. Cualquier forma XML, o sea que necesiten de alguna forma XML. Bien, ¿cómo persisto en la base de datos un XML? Porque el tema es ese. Yo, por ejemplo, factura electrónica de la FIP, me devuelve un XML. Y un montón de sistemas me devuelven un XML. El tema es si yo solo quiero guardar en una tabla o en una base de datos. ¿Cómo lo guardo? Bueno, una primera forma sería declarar qué tipo de dato. Un varchar max. ¿Estamos de acuerdo? Yo declaro un varchar max. ¿Sí? Arroba n. ¿Sí? Un varchar max. Acá podría guardar un XML, pero también podría guardar uno la mundo. O sea, la verdad que no me está validando nada este tipo de datos. Bueno, SQL Server, y desde hace muchos años, estamos hablando del año 2005, o sea, SQL 2005, soporta nativamente no solamente el tipo de dato XML, sino XQuery, XPath e índices sobre los XML, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Qué cosa podemos hacer con los XML? Y los que van a trabajar con XML, no lo guarden con varchar max, sino guárdenlo como tipo dato XML, ¿sí? Que tiene mucho más poder. Entonces, vamos a agarrar y nos vamos a crear, ¿ven? Por ejemplo, una tabla cualquiera con datos relacionales, por decirlo de alguna forma, y acá la descripción de los capítulos tipo dato XML. Con lo cual acá tengo que poner un XML válido, ya no puedo poner un hola mundo. Es un tipo dato nativo. Creamos la tabla, ¿ven? Si por ejemplo en este caso hago un store procedure, no necesitas un store procedure, es una, digamos, para que vean que se puede usar el XML en todos lados, ¿no? O sea, declaro un store procedure, tipo dato char, tipo dato varchar, tipo dato entero, tipo dato XML, hago el insert, acá lo manejo como si fuera otro tipo de dato más, ninguna ciencia, y acá por ejemplo estoy insertando, esto ya sin store, si quisiera, ¿no? Un XML que sí está representado por un texto. Lo que pasa es que si esto no es un XML válido, me da un error. Me dice, che, este XML no es válido, ¿no? Entonces, vamos a insertar.
este XML, me insertó ese registro, ¿sí? Seguramente si hacemos así y le sacamos esto, acá, ¿está bien? Deberíamos obtener un error, ¿sí? ¿Ven? O sea, no es un texto, tiene que ser válido el XML. Ok, vamos a ponerlo para atrás esto, si no, vamos a tener problemas. ¿Se entendió eso? Bien, si hago un select de la tabla, voy a ver mi registro relacional y mi registro no relacional. Si le hago clic a este campo no relacional, me voy a encontrar con el XML. Hasta acá, muy sencillo. ¿Está bien? Bueno, podemos agarrar, ¿sí? Y hacer, digamos, otros tipos de insert sin ningún problema. Ahora bien, los XML también soportan esquemas. Entonces yo hasta ahora inserté un XML que sea válido en el formato XML, pero quizás yo digo, mirá, pará, vamos a interfacear entre nosotros dos. El XML que estamos guardando acá es una factura. Esta factura sí o sí tiene que venir el quit, sí o sí tiene que venir el cliente, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál no me puedes mandar un XML hola mundo por más que sea válido? Entonces, podemos hacer cosas un poco más sofisticadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer eso, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer desde acá? Primero, por un lado, voy a ver si existe mi carpeta CXML. Vamos a ver si existe mi disco C, XML. Pueden cambiar la ubicación ustedes, ¿sí? Bueno, no existe, entonces la vamos a crear acá, XML, ¿sí? Y en el contenido que yo les pasé a ustedes, por acá, acá en el contenido, en las demos, en Data Types, donde tenemos XML, toda esta carpeta, la vamos a copiar en el disco C. Para simplificar, si no tengo que cambiar el script, pues, hagan como ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué tiene esta carpeta? Por un lado, alguien me pasó un punto XSD. Si yo abro este punto XSD y me deja abrirlo, vamos a abrirlo con Visual Studio. Este punto XSD, tengo un esquema, ya me lo armó alguien, ¿sí? Me dijo, pará, vos no vas a soportar cualquier XML, sino tiene que estar conformado de esta forma. ¿Se entiende? Este es un esquema que yo te paso para que vos lo puedas integrar a tu sistema. Esto por un lado. Y después tengo registros, ¿ven? Tengo el cliente, pero después tengo registros acá. Si ya abrimos esto, ¿sí? Vamos a abrirlo con el Notepad así. ¿Ven? Tengo acá ya el XML propiamente dicho del esquema que vimos anteriormente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a trabajar con esquemas en esta base de datos. Entonces, primero lo que voy a hacer es declarar una variable del tipo XML. En este caso, como me mandaron un punto XSD, yo voy a hacer un select a esa variable @XML y eso voy a hacer una instrucción que se llama OpenRowSet, que es una instrucción, digamos, muy vieja, haciendo un proceso de bulk. O sea, es como que estoy levantando, ¿ven? Este archivo c.xsd a la variable x. ¿Se entiende? Me mandaron el punto XSD. A ver, si lo tienen en el código del XSD, lo pueden hacer con el código, pero lo más frecuente es que ustedes les manden un archivo. Entonces, la forma de subirlo a la base de datos sería esta que estamos mostrando acá. ¿Qué hago después con esa variable? Que en esa variable x tengo la representación del esquema. Bien, lo que vamos a hacer es crear a nivel objeto un esquema XML llamado clientes con el contenido de X, que es el contenido del XSD. Entonces vamos a crear esto, ¿sí? Y si no fallé en nada, me subió mi esquema y acá está la representación de mi esquema como tipo de esquema en mi base de datos. Es un constraint el esquema, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Algo más sofisticado a lo que hicimos antes. Vamos a crear una tabla. Este es un campo, digamos, no relacional. Acá vamos a crear el campo que va a guardar el XML, del tipo XML, pero entre paréntesis le vamos a poner que esto ya no es cualquier XML, sino es del esquema clientes. Y esto es por campo, no puedo tener para un campo diferentes esquemas, no, un solo esquema. ¿Se entiende? No puedo decir por cada registro esquema 1, esquema 2, no, esto es por atributo, o sea, es un constraint del atributo en este caso, la columna que acabamos de crear recién. ¿Sí? Entonces, creamos la tabla. Y ahora
Si hacemos un select a nuestra metadata, vamos a ver que está nuestro cliente, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar, en este caso, de insertar XML a nuestra tabla. Lo podemos hacer como hicimos anteriormente, porque viene por un store procedure, no importa cómo lo hagamos. Yo acá estoy haciéndolo con un bulk porque tengo los archivos en un punto XML, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Lo que vamos a ver es qué va a pasar si le inserto un XML no válido para el esquema. Entonces, acá voy a hacer un select, ¿ven? De otro bulk que se llama customer1.xml, que es un archivito .xml. Lo vamos a insertar a la tabla que hemos definido aquí. Y me dice que ese registro lo insertó perfectamente. Ahora vamos a insertar clientes 2. ¿Está bien? Exactamente igual. Lo insertamos, error. ¿Por qué da error? Porque justamente está violando el esquema XML. Pero me da un error de constraint como si me hubiese dado que si yo tengo un campo edad, por ejemplo, y le hubiese dicho, che, acá soportamos edades entre 0 y 99 años o 110 años, bueno, me va a decir, mirá, acá hay una invalidación del XML en el contenido y me va a decir en qué elemento. ¿En qué elemento? ¿Sí? No es que me dice error de XML, me dice, es un constraint y me dice, che, acá tengo un error en tal elemento. Entonces, a partir de eso yo podré saber por qué falló. Un constraint normal. Insertamos, por ejemplo, ahora, ¿ven? Hago lo mismo, ahora me por un punto XML, lo hago para que vean que se puede hacer de todos lados. De un valor XML válido, lo ejecutamos, ¡pum! Y tengo mi registro XML también en la base de datos. Puedo hacer cosas más complejas todavía. Puedo decir, mira, voy a crear una función transact SQL. Acuérdense que las funciones transact devuelven o una tabla o un escalar. ¿Sí? En este caso vamos a devolver un escalar. Le digo, esta función transact recibe como parámetro un XML y revuelve un 1 o un 0. ¿Y qué voy a usar acá? El lenguaje XML para buscar cosas, que tenemos XQuery y XPath, y está nativo en la base. Entonces, debe decir retornarme de x.exist, buscando, por ejemplo, si existe adentro el customer name, dentro de mi namespace. Entonces, ¿qué digo? Creo una función. ¿Ahora qué hago? Creo otra tabla, por ejemplo, XML3. ¿Sí? Y como las funciones las puedo usar como constraint, ¿sí? Le digo, este tipo de dato XML, créame un check. Vieron que yo le dije como la edad, ¿no? Eso de 0 a 106. Bueno, en vez de eso le digo, pasa la función tal, el tipo de dato tal, y esto tiene que ser igual a 1. Si no es igual a 1, dame un error en el insert. ¿Por qué muestro esto? Porque les estoy mostrando que es un tipo de dato totalmente integrado. O sea, así como yo estoy haciendo esto con el XML, lo puedo hacer con el date, con el time, con cualquier tipo de dato. No es esto exclusivo del XML, pero está totalmente integrado. Yo no tengo que hacer nada raro para manejarlo como cualquier otro tipo de dato. Entonces, supongamos que hacemos esta insert de customer 3, y ahí nos dio un error. ¿Quién nos dio un error? El constraint. ¿Sí? Y nos dice que no pasó el check constraint, como cualquier otro check constraint. El cambio, el customer 4, va a funcionar perfectamente. ¿Sí? Entonces vimos que tenemos XML como tipo de dato, esquema como tipo de dato, que podemos integrarlo con los constraints. Y ahora vamos a ver que lo podemos hacer queries con XQuery y con XPath dentro del mismo tipo de dato. Entonces, vamos a crear para este caso una tabla donde acá persona tiene un XML. ¿Sí? Vamos a insertar este XML que está ahí en los ejemplos. Vamos a insertarlo a esa tabla, con lo cual voy a tener un solo registro, ¿no? Si hacemos esto, ustedes van a ver un solo registro acá. Vamos a ver un solo registro, ¿sí? Que adentro de este registro tengo todo mi XML. El tema es cómo busco ahí adentro de ese XML. Che, quiero hacer una búsqueda ahora dentro de ese XML. Bueno, entonces transact SQL me deja hacer eso. Con XQuery. Digo, select people.query y acá hago la query de XQuery. Entonces me está buscando dentro del XML. ¿Está bien? Los registros que cumple con tal condición. ¿Ah? Perdón, esta no, esta que está acá. Los registros que cumplen con tal condición.
¿sí? Y me filtró dentro del XML, aunque el XML tiene un montón de registros. Bueno, solamente me filtró dentro del XML los que cumplen esa condición. ¿Me están siguiendo hasta acá? A ver, levante la mano los que me están siguiendo, por lo menos así. No porque capaz que hay suicidios masivos y no me di cuenta. Pasa esto. Muy, bueno, bien. Bien, si no, traten de no suicidarse masivamente, ¿no? O sea, bien, entonces, ¿ven? Me filtró ahí adentro. O puedo decirle, por ejemplo, ¿cuántas personas tengo dentro del XML? ¿Sí? Con un count de XQuery. Y digo, che, tengo dentro de ese XML, tengo 3 personas. Puedo agarrar también y hacer promedio. Bueno, todo lo que tenga que ver con XQuery, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, cosas como estas también. Integrarlo en where. Decir, a ver, tráeme todos los registros de la tabla donde en el registro XML exista Tom. Donde Tom exista, tráemelos. Puede haber, pero está buscando dentro del XML de todos los XML de los registros de esta tabla. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo los optimizamos, ¿eh? Porque si yo miro acá un plan de ejecución de esto, va a ser bastante feo, digamos, ¿eh? Por acá seguramente, ¿sí? Tengo un filter acá, tengo una cosa bien, bien horrible. Pero lo va a ejecutar, ¿sí? Y voy a encontrar todos los donde está Tom, ¿sí? Traerme los registros donde estaba Tom, ¿sí? Bien. Podemos aplicar funciones, ¿no? También, ¿sí? O hacer queries un poco más avanzadas con string, es lo mismo. Esto cuanto sepan de XQuery y XPath. Acá ya no tranza que se cuele, los deja a ustedes trabajar con XQuery y XPath de una forma, digamos, totalmente abierta. O sea, depende de cuál nivel de complejidad ustedes quieran hacer, digamos, puedan, digamos, jugar con eso. Vamos a pasar este de cross domain, ¿sí? Se los dejo para que lo ejecuten ustedes, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, este de DML, que es de modificación, es muy interesante. Yo puedo hacer un update adentro de un registro del XML de los XML, ¿sí? Porque los XML internamente tienen registro. Entonces digo, actualizame la tabla tal, modificame people.modify y acá le pongo el insert, por ejemplo, a favorite color para estas personas de los XML, donde la PK es igual a 1. Esto es el registro de SQL, ¿no? ¿Se entiende esto? Y ahí voy a hacer un update. Entonces integré mi XQuery a un update. Puedo también hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, operaciones, y lo vamos a ver modificado. Si hacemos acá la query, los vamos a ver acá en nuestro XML. Bien, todo muy lindo, pero digo, Maxi, ok, ¿y cómo busca dentro de ese XML? Es un archivo de texto eso. Tenés razón. Por eso SQL incorpora índices XML. Entonces, SQL Server, para poder optimizar las búsquedas dentro de los XML, soporta 3 tipos de índices. Uno que llaman índices primarios, básicamente es como el cluster index del XML. Fíjense que defino índice primario y le digo sobre tabla y campo XML sin ningún problema. Después, los índices secundarios, ¿ven? Y acá le estoy diciendo, por ejemplo, que tiene que usar el índice primario anterior. Este es como una cabecera, es como un requisito. Si no tengo este, no puedo hacer el resto. Entonces, ven, le digo, créame un índice secundario, un non-cluster, sería en este caso, para la misma tabla, mismo campo, usando el índice primario, pero para los path. ¿Sí? Entonces, todas las búsquedas que hagas con path, por ejemplo, alguna como esta, ¿sí? Select people from, ¿sí? Where people exist. ¿Se acuerdan la que vimos antes? Bueno, si miro su plan de ejecución de esto, me voy a encontrar que está haciendo, ¿ven? Miren esto. Un index seek acá, ¿ven? Un index seek sobre un índice. XML, si no le escanea el registro y puede ser muy, muy costoso eso, ¿eh? Un index seek sobre el XML y acá también, venga, dice cluster index seek y primary XML. ¿Lo ven ahí? Este de 35%, ¿sí? Este está haciendo una búsqueda sobre el primario XML y sobre los path. También puedo hacerlo sobre propiedades. Puedo crear otro secundario, ¿ven? Create XML, ¿sí? Secundario sobre las propiedades.
Entonces, si hago una búsqueda ahora por propiedades dentro del XML, también me voy a encontrar con que está usando los índices. Acá está usando el índice, acá está usando el índice. XML. También lo puedo hacer por valor. No solamente por propiedad. O sea, tenemos path, propiedad y valor. Y acá, lo mismo. Estamos buscando por este valor. ¿Sí? Y esto vamos a encontrar que está haciendo un indexing sobre el XML. Que está acá. Entonces, la verdad que XML está muy integrado al SQL Server, muy integrado, desde hace muchas versiones de SQL Server, incluyendo todo lo que uno necesita para este tipo de cosas. Ahora bien, el XML no viene a reemplazar las tablas relacionales. Ojo, acá hay gente que empieza a diseñar modelos. Bueno, con este criterio yo podría crear una tabla llamada objeto, dentro guardo clientes, eso es un XML y ya me olvido del modelo relacional. Si hacen eso van a ir por un camino donde la performance va a ser nefasta, muy mala. No está pensado para reemplazar el modelo relacional, pero sí está pensado que si yo tengo un XML porque la factura me vino en XML o porque guardo documentos, y cada XML puede tener una estructura distinta y quiero buscar ahí adentro, no tenga que transformar eso al mundo relacional y crear 48.000 tablas. ¿Se entiende? Supongamos que hago un sistema de intercambio de documentos y yo te mando una factura, te mando una orden de compra y puede ser un XML totalmente distinto. Guardaré los datos relacionales como campos relacionales. Fecha de la factura, fecha del comprobante, número de comprobante y alguna cosa más. Y todo lo que es la estructura quizá la guardo como un XML. Esa puede ser una situación de esto. Otra situación muy interesante es a veces esos sistemas que tenemos que extender. Por ejemplo, tenemos un maestro de artículos, de un sistema de gestión. Entonces yo digo, bueno, mi maestro de artículos tiene 22 campos, por decir algo. Ahora bien, yo diseñé mi sistema de gestión y no pensé en todas las industrias o todos los negocios donde se puede implementar. Con lo cual, cuando vaya, por ejemplo, al negocio de la consultoría en informática, me encuentre que a este cliente le faltan un montón de campos más que le hubiese gustado tener. Y hay varias formas de resolver eso. Uno es crear tablas adicionales, podría ser una opción. La otra opción es, digamos, crear registros en metadata. Y otra opción podría ser XML, ¿no? Podría decir, estos son mis 22 campos. Y de estos 22 campos que tenemos, los custom, los extendidos, es en un XML, ahí pones lo que quieras. Y podés buscar. Sobre los custom vas a tener un menor nivel de performance seguramente que sobre los otros atributos. Pero la verdad que yo lo uso muchísimo, muchísimo XML, muchas necesidades de XML, con muy buenos resultados. O sea, después si alguien quiere ver algo más fino de consultoría XML, mándenlo a la lista, hacemos lo charlamos sin ningún problema. Todo esto es tipo de dato, tipo de dato, tipo de dato, tipo de dato, pero también tenemos la opción de usar algo que se llama for XML. ¿Qué es esto? Si yo, por ejemplo, vengo a una base de datos, ¿sí? Y le digo, tráeme, por ejemplo, esta query, cualquier query, le puedo decir, convertímela a XML con este criterio. Entonces, vamos a convertirla, vamos a ver si existe esta tabla. ¿Ven? Me hizo el resultado de la query en formato XML. ¡Pum! Digo, che, ¿cómo convierto una query a XML? Escribí la query y al final le pones for XML y le pones el raw, el root, bueno, digamos, cómo lo querés armar a ese XML en sí. Pero puede ser un top 10, acá puede ser una cosa más compleja, ¿no? Vamos a ver si esta query corre sobre esta base, pero ven, una cosa más compleja, no importa. Bueno, acá hay un problema de la query en sí, ¿no? Pero podría ser algo más complejo y también for XML, no hay problema con eso, ¿sí? O sea, no necesito, digamos, correr nada del otro mundo. Y después tengo la operación inversa, que es el OpenXML. Acá es otra forma de mandar una estructura a un store procedure. Yo podría definir, por ejemplo, acá un SP, ¿sí? Y acá, ven, vamos a ver esto donde si lo quiero insertar en algún lado. Bueno, no lo quiero insertar en ningún lado, por lo visto. Vamos a crear un store procedure acá, ¿sí? Vamos a hacer una TenDB. Vamos a hacer acá en la TenDB.
¿Está bien? Vamos a crear un store procedure, ¿sí? Este store procedure va a recibir un XML, pero yo lo quiero transformar en una tabla. Entonces, voy a agarrar y le voy a decir que me prepare ese XML como una tabla y después voy a hacer la operación inversa, ¿ven? From Open XML, el XML, y esto lo voy a ver como una tabla, voy a hacer un select de eso. Entonces estoy transformando de un modelo al otro modelo. O sea, del modelo no relacional al relacional. Entonces, si ahora declaro, por ejemplo, este XML que está acá, y hago el exec de ese store procedure, también tendría que devolver una tabla. ¿Está bien? Tan sencillo como eso. Entonces, tengo otra opción más de poder pasar un objeto entero a un store procedure que es XML. O sea, puedo pasarlo como vimos como TBP, pero TBP es una tabla. Si es algo más complejo, se me puede llegar a complicar. Y también tengo XML como opción. Bueno, acá lo que van a ver son un montón de... Estos son más ejemplos de lo mismo. O sea, muchos más ejemplos para que ustedes practiquen, digamos acá, más ejemplos de XQuery, de XPath, o sea, pero es lo mismo, estamos hablando siempre de todo lo que vimos recién, es solamente darles más material por si quieren ver, digamos, alguna cuestión, sobre todo de XQuery, para que tengan un poco más de bibliografía o de ejemplos en vivo de XQuery. Pero es todo lo mismo que vimos hasta un ratito anterior, ¿ok? Bueno, ¿se entendió? Sé que es un tema complejo, no es sencillo, obviamente que no es sencillo manejar estas cosas, el tema es cómo las manejamos en la base, ¿no? O sea, de vuelta, si lo ponemos con un varchar max, de todo esto nos olvidamos, o sea, es un texto que está ahí dando vuelta, olvídense de buscar, van a buscar olvídense de todo lo que yo hice recién aquí. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, no vamos a cortar porque son 9:10. Vamos a agarrar un tema más y si quieren cortamos y 20, ¿les parece? Así me voy tomando 10 minutos del corte, cortamos 10 minutos antes y ya no les queda la cabeza tan, digamos, tan aturdida y de vuelta, no hay suicidios masivos como ha pasado. Ya ha pasado. ¿Eh? Son durísimos los temas. Y bueno, es así, empezamos con temas sencillos y bueno, algunos van a ser más duros que otros, por eso la idea es que, chicos, si no agarran los scripts y no los empiezan a ejecutar y pierden entre clase y clase los scripts, de acá en adelante el curso se lo van a perder todo, ¿sí? Porque les va a pasar esto, van a decir, che, ¿de qué está hablando Maxi, no? O sea, no les digo que ejecuten todo el script, pero una parte aunque sea, ¿sí? Como para que lo miren porque se va a poner complicado, ¿sí? Bueno, bien, vamos a salir por acá, vamos a ver si metemos algo más sencillo, ¿sí? Esperen, vamos a meter algo sencillo, cosa de que el cerebro de ustedes pueda mañana funcionar y dormir bien, como digo yo. ¿Qué nos queda a ver? Yo les muestro qué nos queda a ver. FileStream, FileTable y Spatial son los tres más complejos de todo lo que vimos. O sea, estos son para manejar imágenes en la base de datos y esto para manejar multimedia en la base de datos, ¿sí? Entonces, esto no lo vamos a ver ahora, porque nos va a llevar más de 10 minutos, mucho más de 7 minutos, y le va a cargar la cabeza a taladro. Entonces vamos a agarrar y ver este último que está acá, que esto es un poco más light, ¿sí? Y con este vamos a cerrar. Así después, si quieren hacer alguna pregunta, hacemos. ¿Qué son estos? Todo lo que tenga que ver con claves artificiales. Las claves artificiales que son, por ejemplo, ¿cómo modelábamos antes las bases de datos? Supongamos que yo tengo que modelar cabecera de una factura. Modelo para aprender en la facultad. En la industria no se usa. Pero en la facultad, ¿qué me decían? Bueno, vos acá tenés que poner número de la factura, por ejemplo. ¿Sí? Punto de venta de la factura. ¿Sí? Tipo de comprobante, porque en factura, vamos acá, cabecera, comprobante, ¿no? Así, tipo del comprobante, ¿sí? Y después los otros datos, por ejemplo, cliente, no sé, país, fecha, no importa esto, ¿no? ¿Cuál es mi clave primaria acá? A ver, ¿quién se anima a escribir en el chat acá mi clave primaria? Esto es número de factura, más, ¿no? Punto de venta, más tipo de comprobante. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es mi clave primaria. Su tabla de detalle tiene que hacer lo mismo, con lo cual digo, tengo que repetir esto en mi tabla de detalle. ¿Cuál es más grande?
¿La tabla de detalle o la tabla cabecera? La tabla de detalle. Con lo cual en performance no suena muy eficiente. Esta clave es la clave que se llama clave de negocio. Obviamente que yo no puedo tener registros duplicados con esto. Eso está clarísimo para el negocio. Para el sistema internamente, yo replicar esto abajo no tiene sentido. Entonces alguien trabajó con lo que llaman claves artificiales. Por ejemplo, un autonumérico. El autonumérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso lo pongo en la cabecera, lo pongo en el detalle, y después yo sí mantengo por un unique lo que es la clave de negocio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá son digamos, las dos claves o dos tipos de claves artificiales que hay. Vamos a por lo menos empezar con esto. ¿Sí? Uno es el autonumérico, que, a ver, levanten las manos quienes usan autonumérico. Identity. ¿Quiénes usan un autonumérico? Uno, ¿no? O sea, es re popular el autonumérico, ¿eh? Muy, muy popular. Entonces, ¿qué hacemos con el identity? ¿Cómo funciona el identity? Esto es como una máquina, yo siempre digo, de dar tickets. ¿Vieron cuando entran a la farmacia, por ejemplo, y dicen, che, que saco el número 40? ¿Sí? Y yo estoy en la cola y digo, che, me voy de la cola, y yo lo perdí el número 40, ¿eh? O sea, no es transaccional eso. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una tabla que tiene una identity, ¿sí? El identity automáticamente se genera, ¿ven? Hago un insert sobre la tabla y el identity lo genero de forma automática, ya tengo el número 1. Pero no es transaccional, ¿qué quiere decir? Que si pido el número, hago una transacción, pido el número, ¿está bien? Hago un rollback de la transacción, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hago un insert ahora, otro insert por otro lado. Otro insert por otro lado. ¿Sí? Hice acá el otro insert, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener acá los números? 1 y 3, ¿ven? El 2 no está. Ni me interesa que esté el 2. Es clave artificial. El que usa esto para poner el número en la factura, y bueno, es problema del que lo está usando así. Es una clave artificial, no le tiene que importar al negocio esa clave. Entonces, ¿a mí qué me importa que haya, digamos, agujeros en la numeración? No es un problema, en ningún caso. Yo lo que puedo hacer acá es también volverlo a resetear el valor, el identity. Entonces, podría decirle, bueno, esta identity se resetea y ahora si hago un select de esta tabla, ¿ven? Empezó en el 1002. Esto es, digamos, un tema muy sencillo con los autonuméricos. Ahora bien, de autonuméricos tengo dos formas de hacerlo. Esta que es la tradicional y tengo otra que es a través de una función. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo acá? Miren, puedo hacer un select, la función identity de cualquier query y esto insertarlo en una tabla. Ven, por ejemplo, sale.customer y esto insertarlo en una tabla. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Que si hago un select ahora de esta tabla temporal que acabo de crear acá, esta que acabamos de poner acá, ¿sí? Este IDNum fue generado por una función identity. Entonces podría ordenarla, ¿no? Por ejemplo, order by 1. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿ven? Generé con una función autonómica en un lugar que no estaba. Ahora bien, como es un autonumérico y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es, vamos a cabecera y detalle esto, ¿no? Entonces yo inserto la cabecera y como no sé qué valor le insertó, yo lo necesito ese valor para después insertar los detalles, si no, ¿cómo lo aplico? Entonces, tengo tres instrucciones para hacer eso. Una que es @identity. A ver, levanten las manos quienes usan @identity. Levanten todos la mano que usaron alguna vez @identity. Muy bien. Bueno, scope, identity y identCurrent. Todos los que usan @identity, sus sistemas tienen problemas serios funcionales. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? La performance, la verdad, acuérdense, si la performance es importante, pero si no anda la funcional. Vamos a demostrar cómo funciona esto. Para demostrar eso, ¿qué voy a hacer? Yo voy a crear dos tablas. Una tabla T6 y una tabla T7. ¿Sí? Estas tablas T6 y T7 tienen la misma estructura. Una ID entero a identity, T6, la otra tiene una identity que la hago empezar en 100. A propósito, para que vean internamente cómo funciona, ¿no? Dos tablitas iguales. ¿Qué voy a hacer? Un truco. No es un truco, es para mostrarles por dentro cómo funcionan las cosas. Voy a crear un trigger
en la tabla T6 que cada vez que se inserte un registro en la tabla T6, ese registro se pase a T7. T7 tiene su identity que empieza en 100, ¿estamos de acuerdo? Y T6 tiene su identity que empieza en 1. Esto yo no lo veo. O sea, esto lo estoy haciendo ¿por qué? Porque tengo dos insert en la misma sesión, tengo dos insert a tablas que tienen identity. Eso es lo que estoy emulando de una forma sencilla para no crear una doble conexión con la sesión, pero esto es por sesión. Entonces, ¿qué pasa? T6 y T7 no tienen registros. Yo vengo ahora y hago un insert sobre T6. Y se me ocurre usar el @identity. El @identity trae el último identity de la sesión. Entonces, T6, ¿cuál es el último el identity? 1. Porque T7 empezaba en 100, ¿se acuerdan? Y T6 empezaba en 0. Entonces, le digo, insertame en T6 y tráeme el último @identity. Yo pienso que me va a traer 1. 100. Porque hubo dos inserts, ¿se entiende? Para la misma sesión. Me trajo el último de la sesión. Durísimo es esto, malísimo. O sea, porque ahora yo le digo, mis detalles son de la 100. No son de la 100, son de la 1. Con lo cual, si alguna vez les pasó que cabeceras y detalles estaban cruzados, ¿sí? O sea, que ciertas facturas tenían algunos detalles que eran de otra factura, es esto. Básicamente es esto. Esto nunca hay que usarlo para estos casos. En cambio, el scope identity es el del alcance, el que estoy trabajando. Entonces, miren esto. Vamos a insertar de vuelta. Vamos a correr los 3. Esto es última sesión, esto es del alcance y esto es el de la tabla, el último de la tabla. ¿Sí? Vamos a correr todos así. Así lo vemos todos juntos. ¿Sí? Fíjense, el que estaba mal, ¿sí? ¿Qué me dijo? 101, cualquier cosa. Realmente el que inserté fue el 2. Es el scope @identity. ¿Sí? Después dije, el de la tabla T7, el último de toda la tabla es 101 y el de la tabla T6, el último es el 2, no del scope. Entonces, si ustedes tienen que saber hago un insert y necesito saber qué identity generó la base de datos, la única instrucción buena para hacer esto es scope identity. Entonces, todo el código que ya tienen con @identity, mañana se lo ponen a tocar. Y esto sí es mañana, porque esto es 0 de costo y el riesgo es alto en tenerlo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, lo que vamos a hacer después es mañana ver, el jueves vamos a ver otras cosas. Secuencia es otra forma de hacer autonuméricos. Pero ojo con los identity, ¿sí? Bueno, por hoy creo que vamos a cerrar. Así pueden respirar. Yo también no paré de hablar hace 1 hora y pico. Así que bueno, yo me quedo 10 minutitos más acá en la oficina. Si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. Si no, de vuelta a los canales que ya tenemos. Y nos vemos el jueves, ¿ok?